Hola, ¿qué tal, profesora? Mi nombre es María Zambrano, soy estudiante de Química de la UPC y pertenezco al grupo 1D. En este caso estamos evaluando una muestra de 400 gramos simplemente para saber si los insumos que actualmente están siendo desechados por una planta pesquera son reutilizados y en vez de ser desechados y contaminar el ambiente son reutilizados para la elaboración de jabones, insumos hidráulicos o carbonato de calcio agrícola. ¿Okay? Todo esto lo tuvo como idea María Ortega, una estudiante de química, y nos ha pedido la ayuda para saber si cumplimos con ciertas restricciones, si la muestra cumple con ciertas restricciones que nos ha puesto o que le ha colocado la empresa Flingur, que es una empresa que puede financiar la elaboración de estos nuevos insumos a elaborar siempre y cuando cumpla con los porcentajes que la empresa Flingur está pidiendo. Entonces, Flingur nos está pidiendo que las escamas sean mayor o igual al 10% para la elaboración de jabones. Nos está pidiendo que el hierro, o mejor dicho, los restos de hierro que hay en la muestra sean mayor o igual al 40% para la elaboración de insumos siderúrgicos. Y las conchas marinas sean mayores o iguales al 40% para la elaboración de carbonato de calcio agrícola. Siendo así, o mejor dicho, si nuestra muestra después de ser separada, obviamente, y obtener la masa real de todos los elementos por separado nos cumple con estos porcentajes, Flingur apoyará al emprendimiento de la elaboración de jabones, insumos siderúrgicos y carbonato de calcio. Continuando un poco con lo que es la representación del caso, tenemos que tener en cuenta los siguientes datos. Para la analización de la muestra nos dan un tamiz de 5 mm. El tamiz de 5 mm también nos dan un papel filtro, que al ser pesado nos da 1 gramo. El tamiz de 5 mm nos pesa 150 gramos. También tenemos, o mejor dicho, para la separación de esta muestra, también vamos a hacer el proceso de filtración, por lo cual en algún momento vamos a disolver gran parte de la muestra, una parte de la muestra en agua para poder disolver las sales y a través de la evaporización obtener y saber cuánto es en sal. Pero también tenemos un vaso más agua, que según la tabla de datos adjunta nos pesó 180 gramos. Y por último nos dan un imán para hacer la separación de las muestras de hierro o los elementos de hierro que tiene la muestra, y el imán nos pesa 30 gramos. Una vez teniendo, como que dice, las restricciones que nos da la empresa Flingur y teniendo también el material a utilizar para realizar el cálculo, vamos a proceder a hacer la separación de la muestra y así poder saber la masa real de cada elemento y saber si cumple o no cumple con estas restricciones para saber si Flingur nos apoyará o no nos apoyará en la implementación de los nuevos insumos. Continuando un poco con lo que es la representación y el cómo vamos a separar la muestra para poder saber la masa real de cada elemento de la muestra, empezamos con el alimentado, que nos permitió retirar, o nos va a permitir retirar las muestras de hierro encontradas en la muestra, seguido del tamizado, ¿okay? El tamiz nos permite retener lo que son las conchas marinas, diluimos lo que nos queda, que es las sales, junto con las escamas de pescado, las diluimos en agua, para luego hacer la filtración y atravesar el papel filtro para que el papel filtro nos retenga lo que son las escamas, y obviamente el agua pasa, como las sales son solubles en agua, atraviesan el papel filtro y se quedan en el recipiente de agua. Entonces tenemos que el imantado nos va a ayudar a retirar, ayudar a retirar lo que es las partículas de hierro que tenga la muestra. El tamizado nos va a ayudar a retirar las conchas marinas, el papel filtro nos va a ayudar a retener las escamas de pescado, y el vaso de agua, como la sal es soluble en agua, entonces esta se va a quedar con la sal. Continuando un poco con lo que es el cálculo para separar los elementos y saber si la muestra cumple o no ciertos requisitos, vamos a proceder a detallar, mejor dicho, cuánto nos pesó todos los elementos con y sin la muestra, es decir, las herramientas por separado, a utilizarlas para luego restarle este peso a lo que nos pesó junto con la muestra y poder calcular el peso real de la muestra. Entonces, como les comenté en la tabla anterior, vamos a empezar con el imantado. El imán nos pesaba 30 gramos y con la muestra nos llegó a pesar 170 gramos, para tener un total de una muestra o un peso real de la muestra de 140 gramos. ¿Okay? Luego, pasando un poco a lo que es el tamizado, con un tamiz de 5 mm, el tamizado nos pesó 150 gramos y con la muestra nos pesó 270 gramos. Ok, esto nos da un resultado de 120 gramos. 120 gramos que representa la muestra, o sea, la masa real de esa parte de la muestra. Continuando un poco con el tema de cómo separar las escamas de pescados, vamos a utilizar el tema de filtración, así que vamos a disolver lo que nos queda, que son las sales con las escamas de pescado en agua, las disolvemos en agua para hacer la filtración. Y en este procedimiento, al pasarlas todas por el papel filtro, como la sal soluble en agua, la sal se disuelve en el agua, valga la redundancia, y las escamas de pescado las va a retener el papel filtro para luego pesarlas. Entonces el papel filtro nos pesó 1 gramo y la muestra con el papel filtro nos pesó 101. Esto nos da como igual 100 gramos de escamas de pescado, y el imán nos retiró los residuos de hierro, el tamiz nos retiró las conchas marinas y el papel filtro nos retiró las escamas de pescado. Y por otro lado tenemos el vaso con agua, que nos diluyó la sal, pues pesó 180